Sí, querido. Ok, gracias. Bueno, sigamos. ¿Qué teníamos para hoy? Teníamos desde, si no me equivoco, del 22, ¿sí? Del 22 a... ¿No era desde el 18 al 23? Ya. No, la verdad que no me acuerdo, no lo marqué. 18, sí. Le dije 18, Sí, que es lo que ya, lo que ya les había explicado en los formularios. Ok. Adelante. ¿Dudas? Con certificados de trabajo, de dos formas. Si yo ahorita estoy trabajando en una empresa de director de obra, yo puedo pedirle a la empresa un certificado, que me haga un certificado. Quiero un certificado. Y aquí les doy un consejo. Cuando ustedes piden un certificado, no esperen que le den el certificado, porque si no, se lo van a dar como ellos quieran. Tienen que, ¿no es cierto?, pedirle un certificado de tal manera que el día de mañana ustedes puedan llenar el formulario para obra pública, ¿no? El formulario, si nosotros, a ver, voy a buscar el formulario, le voy a compartir. A ver, los formularios de la experiencia de los profesionales, el formulario 4, 5, 4, 5 y 6. O sea, 5 y 6 en realidad, ¿no es cierto? A ver, vamos a verificar. El formulario A5 es el que va a presentar el superintendente, el gerente o el residente. Como ustedes tienen que llenar esta información, ¿sí? Tienen que llenar esta información. La empresa, ustedes van a decir en qué empresa trabajó, ¿sí? Objeto de la obra, o sea, qué era la obra que estaban haciendo, en la cual estaban trabajando. Sí, yo trabajé en la empresa tal que construía la obra tal, el monto de la obra era tal, el cargo que usted desempeñaba como profesional, desde qué fecha hasta qué fecha. Esa información mínima debe estar en el certificado. Si usted trabajó en una institución pública, ¿no es cierto? Va a tener otro tipo de experiencia, ¿no es cierto? Yo en la entidad, en la gobernación. Objeto de la obra, bueno, yo le pondría varias, ¿sí? Monto de la obra es complicado. Cargo, yo era jefe de supervisión de obra, ¿sí? Pero no era el supervisor, ¿no es cierto? Era el gerente de supervisión. Entonces, el cargo es gerente de supervisión. Entonces, hay que tratar de que el certificado tenga esta información desde qué fecha hasta qué fecha. Entonces, lo mejor que pueden hacer ustedes cuando pidan un certificado es pedir el certificado, ustedes elabórenlo y pásenselo por correo, por WhatsApp, por lo que quieran. Dicen, necesito un certificado de esta naturaleza, ¿sí? Donde el típico certificado, arriba dice certificado, y abajo dice a quien corresponda, yo, fulano y tal, gerente general de la empresa tal, certifico que el ingeniero fulano de tal, con carnet de identidad número tanto, con registro nacional de ingeniería número tanto, trabajó en esta empresa desde tal fecha a tal fecha, asumiendo dichos cargos,
tal cargo, tal cargo. Y algo que normalmente no lo ponen en los certificados, es bueno poner qué hicieron, ¿sí? ¿Qué hicieron? O sea, qué funciones cumplieron. Porque eso le va a dar idea, y sobre todo en la parte privada, le va a dar idea del trabajo que hicieron. A ver, yo tengo dos tipos de formato de currículum. Uno que lo tengo metido en este tipo de tabla para cuando alguna empresa me pide que yo entre en alguna obra, ya sea consultoría, obra o lo que sea. A ver, les voy a mostrar el otro formato que tengo. ¿Dónde está? Certificado. Este está hasta el 2020, por ejemplo. Y siempre de atrás o sea, el último trabajo, ¿no es cierto? Tiene que estar primero, ¿sí? Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí yo tengo este currículum en este formato. Bueno, dónde me recibí, posgrado, etcétera. Y acá está la experiencia. Experiencia profesional y ejecutiva. Cargo, consultor, Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción. Funciones, asesoramiento. Por ejemplo, cargo gerente de innovación tecnológica en la consultora MAC, ¿no es cierto? De 2017 hasta la fecha. ¿Qué es lo que hago en esta empresa? Preparación de propuestas, investigación tecnológica, desarrollo de software, gerente, supervisión de obra, especialista de control, seguimiento, análisis, conflictos técnicos legales, evaluación de conciliación de contrato. Supervisiones, edificaciones, las últimas, ¿no es cierto? Manzana 40, 100.000 metros cuadrados. Hotel Sheraton, 64.000 metros cuadrados. Hotel Novotel, 17.000 metros cuadrados. Clínica Metropolitana, 30.000. Edificio aquí de La Paz, eso no tengo los metros cuadrados, ¿sí? Y fíjense, esto es, ¿sí? Número 60, o sea que el número uno está bien abajo, ¿sí? Por ejemplo, prefectura del departamento, consultoría, estudio económico financiero para la consultoría del estadio departamental, elaboración de normativa de concesión. Cargo, consultor en la empresa alemana tal, ¿no es cierto? Estudio y comparación de normas y sistemas de administración, ¿sí? Para el banco alemán, y así, ¿no es cierto? Tengo todo lo que es este currículum. Y a cada uno de estos tengo un certificado. ¿Sí? No sé si los tengo a mano para mostrar. Le voy a mostrar. Ustedes pueden ver es esta carpetita donde en cada uno de ellos para cada uno de esos hay un certificado. No sé si van a poder ver. A ver, cualquiera de estos. También me sirve un contrato, ¿sí? Aquí están los de los cursos nomás. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, bueno, la hoja, si ustedes ven, ¿sí? Es bastante, este es el año 86,
certificado, el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad, certifica que el ingeniero Leobrito Solís en el mes de julio, ¿no?, dictó el seminario sobre estructuras antisísmicas para ingenieros egresados, etc. Listo, firma el jefe de carrera. Un certificado de un curso que, o sea, todo lo que ustedes hagan, pidan certificado, ¿sí? La otra forma de certificar la experiencia es mediante el certificado, el acta de recepción definitiva, el acta de recepción definitiva que le dieron a la empresa que construyó, donde figura quién fue el director de obra, quién fue el supervisor, cuál fue el monto de la obra, desde qué fecha hasta qué fecha. Voy a ver si consigo un acta de recepción definitiva. ¿Dónde podrá haber eso? Eso debe estar en... Espérenme un momentito. Tarija, KFW, acuerdos separados, canales. Aquí debe haber un acta. Acta. Planos. No. Actas. Estas son actas de obra. No encuentro. Dame un minutito más para buscarlo. Acta de recepción. A ver si así lo pilla. Acta de suspensión, acta de negociación, acta de apertura. No, acá no hay. Contrato, anexo, evaluación. Bueno, no estoy encontrando. Última búsqueda, si no lo busco después y se lo voy a mostrar. Porque ese tema lo vamos a... Sí, adelante. Una consultita, bueno, viendo su currículo, tenía una duda, ¿no?
con respecto a las funciones principales del supervisor de obra, ingeniero, Ujú. ¿será que en su alta experiencia, cuáles serían las funciones principales? Como que un poquito se podría confundir, ¿no? Con el gerente supervisor de obras, que creo que era su cargo, pero el supervisor de obra en sí, ¿cuáles serían las principales Claro, funciones? si yo soy, por ejemplo, si yo soy supervisión de obra en Manzana 40, un edificio muy grande, l- como empresa yo puedo ser supervisor de obra, gerente de supervisión, como empresa, ¿no es cierto? Gerente de la supervisión. Pero sucede que yo tengo que supervisar estructuras hidráulicas, sanitarias, contra incendio, piso, todo. Entonces, voy a tener que tener contratar un ingeniero supervisor para cada especialidad, sobre todo si el edificio es muy grande. Entonces, el gerente de supervisión hace funciones de gerencia, de organización, de estructuración, de planificación, de coordinación, ¿sí? De verificación, de firmar las planillas, de aprobar las planillas, aprobar las órdenes de cambio, eh, mandarle las instrucciones, firmar el libro de orden, el libro de órdenes. En cambio, el supervisor está en la parte operativa, ¿no es cierto? El supervisor, el que está con el plano en la obra, verificando que la losa tenga los fierros, que la viga, que esto, que las dimensiones, midiendo que se está haciendo la losa, que está horizontal, que las columnas están verticales, ¿no es cierto? Que cuando se vacía el hormigón, ¿no es cierto? Se vacíe de acuerdo a las especificaciones técnicas, de sacar las probetas de hormigón, de ver que vibren bien, y hoy de ver todo el día bregando con la gente que se ponga el barbijo, ¿no es cierto? Ese es el supervisor de obra, ¿no es cierto? Gerente de supervisión, gerencia, la palabra gerencia, administra, ¿no es cierto? Es más administración, pero obviamente es una administración técnica, hacer los informes de avance de obra, hacer las planillas, aprobar las planillas, firmar las planillas, órdenes de cambio, contrato modificatorio, todo eso, ¿no es cierto? Verificar los contratos de los subcontratistas, ver la parte legal, ver la parte gerencial, administrativa. En cambio, el gerente, el supervisor técnico, ¿sí? El supervisor técnico es el que está en obra verificando qué es lo que tiene cuál es la pega fundamental de un supervisor. La pega fundamental de un supervisor es controlar tres cosas fundamentales. Eh, la calidad, ¿sí? La calidad de la obra, la, mm, la calidad de la obra, las cantidades de la obra que se hacen realmente, ¿sí? Y los precios, ¿sí? Fundamentalmente los precios también, ¿no es cierto? Si bien hay una propuesta, pero yo como supervisor, si cuando hay una modificación y hay un ítem nuevo, tengo que verificar que el precio que presenta la empresa constructora, porque yo estoy cuidando los intereses del dueño como supervisor. Entonces, los costos, la calidad y los plazos, eso es lo que debe controlar el supervisor, ¿sí? Y en cada una de las especialidades cuando corresponda. Entonces, parte de esa supervisión, ¿no es cierto? La calidad, ¿quién la controla? Ese lo controla el ingeniero que está en la obra. Tiene que verificar que el acero venga con la calidad que corresponda, tiene que ver que el piso corresponde a las especificaciones técnicas, tiene que verificar que los ladrillos tengan la especificación que corresponda, o sea, control de especificaciones técnicas. Y después tiene que controlar si el hormigón se está haciendo en obra, tiene que controlar que el hormigón se haga bien, que se haga con el agua que corresponda, ¿no es cierto? Sin problema, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Las medidas que tienen que tener de arena, ripio y cemento para hacer el hormigón, el tiempo de mezclado, cómo se vacía, el tipo de campo, el supervisor. El gerente es más administrativo técnico. ¿Se entiende?
Ingeniero, muchas gracias. Entonces, en pocas palabras, sería que el supervisor controla la calidad, la cantidad de la obra, el precio, los plazos, y el gerente ya es a nivel administrativo, también a nivel gerencial, legal. Todo, eh, todo. O sea, es el que organiza la supervisión, pues, ¿no es cierto? Es el que dirige a todos los supervisores. En Manzana 40, nosotros como empresa supervisora teníamos un especialista en estructura, un especialista en aire acondicionado, uno en hidráulico, un sanitario, combate a incendio, etcétera, cada una. Pero además, ese contrato que yo hice con el ingeniero fulano de tal, tenía un equipo, porque él no era solo, era un edificio tan grande, que eran como 3 ingenieros que eran los supervisores de operativo de la obra en hidráulico sanitaria, por ejemplo. Otros 3, no, tenía como 4 en estructuras, digamos, ¿sí? Y yo no estaba como gerente de supervisión, yo estaba más como gerente, más administrativo todavía, gerente de contratos se llamaba. Entonces yo verificaba los contratos con la empresa, la relación de la empresa con su contratista, del dueño con su contratista, pero como dueño de la empresa, consultora, ¿no es cierto? Verificada que todo, o sea, era un apoyo al gerente. El gerente era un ingeniero Flavio Carreño, que usted lo conoce. Él era el gerente de supervisión y él manejaba a todos los ingenieros. Pero a las reuniones con los subcontratistas, a las reuniones con los dueños, a las reuniones con el directorio del consorcio, ¿no es cierto? Iba yo a hacer las exposiciones, obviamente con mi gerente de supervisión también. Pero el tema macro, ¿no es cierto?, empresarial de ese proyecto lo manejaba yo. ¿Okay? Una consulta, ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál sería la diferencia entre el supervisor, el fiscal y el residente de obra? Gran diferencia. ¿Sí? Recepción definitiva. Un ratito, permítame un ratito, voy a ver si consigo una acta de recepción provisional, definitiva, creo que es esta. No. No es esta. Ahorita le explico eso. Acta de recepción, acta de recepción provisional, acta de recepción definitiva, puede ser esta. Esto es todo una propuesta técnica, ¿sí? De una empresa para una obra, ¿sí? Acá está su índice. ¿Se acuerdan del formulario 1? ¿Sí? Acá está el formulario 1 que presenta la empresa. Perdón, disculpen. ¿Recuerdan los formularios, no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta es la presentación de una propuesta, ¿sí? Donde tiene la propuesta técnica, ¿sí? La propuesta técnica, el nombre de la entidad, ¿sí? Financiado por el KfW, etc. Acá está el índice de su propuesta técnica. Acá está el formulario A1, recuerden el formulario de la presentación de la propuesta. Acá está su formulario A2, ¿no es cierto? Que era la identificación del proponente con su carnet de identidad. Su registro en Fundempresa, ¿sí? Su registro de la empresa en el registro de comercio en Fundempresa. Este es su registro en el NIC, en impuestos. Una declaración de compromiso que pide la KfW, el financiador. Y acá está el formulario A4 de la empresa. Fíjense, lo voy a dar la vuelta. ¿Sí? Lo que le decía, ¿no? El formulario A4. Nombre del contratante, personal de contacto, el objeto
el objeto del contrato, ¿sí? La ubicación, el periodo, el monto facturado en boliviano, el porcentaje de participación, 100%, el nombre del socio, si es que correspondía a asociación accidental, el profesional responsable, ¿ok? El ingeniero ingeniero Lino Medina, era el responsable que él está presentando, que presentó en esa obra, ¿no es cierto? Y su certificado está en la página 13. Y, y aquí siguen los formularios SR, la 4 de la empresa, una empresa con bastante experiencia. Y fíjense, acá está un acta de recepción definitiva. Cuando terminó una obra, la obra no es la que se está presentando, ¿no? Cuando terminó una obra, le dieron un acta de recepción definitiva que decía construcción de un centro de salud en el barrio San Blas, departamento de Tarija. Contratista, el contratista fue el ingeniero Medina. La constructora con Goyito, ¿sí? Se llamaba la constructora. La entidad que lo licitó, el gobierno municipal de Tarija, ¿sí? La provincia de Cercado. La fecha de inicio, tal fecha. La fecha de conclusión, tal fecha. Ciudad de Tarija, barrio San Blas. Monto del contrato, 293.000. Monto final, 229.000. Perdón, 329.000 y hubo órdenes de cambio. Fecha, ¿no es cierto? Y hora. Y aquí se pone la ciudad de Tarija, bla, bla. ¿Quiénes estuvieron presentes, no es cierto? El oficial mayor, el director superintendente, el director de la supervisión, ingeniero, ¿no es cierto? Arnoldo Ávila. Entonces, el ingeniero Arnoldo Ávila, el día de mañana, cuando presente su experiencia, presenta este documento. ¿Por qué? Porque este es un documento oficial de recepción definitiva donde dice que el superdirector de supervisión es el ingeniero, ¿no es cierto? Ingeniero Adorno Ávila. El contratista, Lino. El supervisor de obra, ¿sí? El director de supervisor, el director de obra, ingeniero fulano del tal. ¿Sí? No existieron observaciones. ¿Y quiénes firman? Firma el alcalde, firma el oficial mayor técnico, firma el director de supervisión y firma el supervisor, ¿no es cierto?, que corresponde. El ingeniero y la constructora, ¿sí? Aquí hay otra acta de recepción definitiva, ¿sí? Lo mismo. Fíjense, todas estas son actas de recepción definitiva que hizo esta empresa. Entonces siempre está el monto de inicio, el monto del final, la fecha de inicio, la fecha final, ¿no es cierto? Y dice quiénes fueron los que participaron. Aquí firma el alcalde, el oficial mayor, ¿sí? El director de supervisión, el director de obra, etc. No sé si con esto se entiende, se responde la pregunta que hizo la compañera de cómo se certifica, ¿no es cierto?, el currículum del profesional. ¿Está? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Se aclaró o no? Ok. O si yo trabajé en una empresa, le pido un certificado a la empresa. Así se certifica. Ahora voy a, bueno, esto ya no necesito. Voy a la pregunta que hicieron. La diferencia entre, ¿cuál fue la pregunta? Diferencia entre supervisor, superintendente, director de obra y residente. Eso era la pregunta, ¿cierto? Y el Entonces, fiscal de obra. y el fiscal de obra. Yo les voy a mostrar un documento, ustedes lo van a buscar, no sé si ya se los dije, lo van a buscar este documento que es muy interesante. A ver, Raca, ¿dónde está esto? Esto debería estar acá.
justamente yo di un curso hace poco, un curso de supervisión y fiscalización de obra, un curso largo, ¿eh? Solamente supervisión y fiscalización de obra del curso. Ese curso duró 3 semanas. 3 semanas de sábado y domingo de 4 horas. ¿Sí? O sea que fue bien pesado. Y solamente se hablaba de supervisión y fiscalización. Aquí está el curso. ¿Dónde están? ¿Dónde están los documentos? Documentos. Aquí hay una guía. Aquí hay una guía de supervisión. Para quien hizo la pregunta de qué hace un supervisor. Guía de supervisor, y esto es una guía del Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Y aquí hay un cuadro que es bastante representativo. Acá, este de aquí, ¿sí? Fíjense. Aquí está la entidad contratante o el propietario. Debajo del propietario está el fiscal. O sea que el fiscal es la persona que representa al dueño. ¿Está claro? Que puede ser, normalmente es un profesional de planta, es un profesional de la unidad solicitante, el fiscal. Es un ingeniero o un arquitecto, ¿sí? Depende de la obra. Entonces, en nuestra área es un ingeniero que lo nombran expresamente mediante resolución. Le dice, usted va a ser fiscal de esta obra. Representa al dueño. ¿Okay? Debajo del fiscal, ¿no es cierto? Está el gerente. Si es un proyecto o es una supervisión, está el gerente de supervisión. ¿De acuerdo? Abajo está el supervisor y abajo está el personal, ¿no es cierto? Complementario, ¿no es cierto? Supervisión supervisores por especialidad, ¿no es cierto? Y personal administrativo. Esa es fiscal. Gerente de supervisión, cuando es una supervisión, esa es la estructura. Si fuera una obra, está el fiscal, pasa por supervisión y el supervisión supervisa a la empresa constructora. Entonces, esto que está en verde es la empresa constructora, donde está el superintendente, el director de obra, el residente de obra, ¿sí? Están personal administrativo y están la gente de la empresa constructora, los especialistas, los técnicos especialistas, está el capataz, están los maestros, están los obreros, ¿sí? Está el almacenero de la obra, ayudantes técnicos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, esto verde es la empresa constructora. Y aquí dice superintendente, director de obra, residente de obra. Normalmente se llama superintendente de obra al máximo funcionario de la empresa constructora. En vez de llamarlo gerente como en supervisión, se llama superintendente. Muchas veces, el superintendente y el director de obra es la misma persona. Incluso hay veces que el superintendente, el director de obra, residente es la misma persona. Entonces, el superintendente es el que dirige, organiza, ¿no es cierto?, la obra. Además, es el representante técnico de la empresa constructora. El máximo en la empresa constructora no es el dueño de la empresa, ¿no es cierto? En la obra es el superintendente. También se llama superintendente o director de obra, ¿sí? Y muchas veces este superintendente o director de obra no está 100% en la obra. Y por eso se llama al ingeniero que está todos los días en la obra, se llama residente. O sea que es un nivel más abajo de la dirección de obra.
Esa es la diferencia entre superintendente y residente de obra. En obras grandes, ¿no es cierto?, puede haber un superintendente y puede haber varios residentes. Y ese residente es el que administra técnicamente, ¿no es cierto?, a todos los especialistas, a los capataces, a los obreros, etc. ¿Sí? Puede haber más de un residente. Y la entidad no puede dar ninguna instrucción a la empresa constructora. Siempre lo tiene que hacer a través de la supervisión. El supervisor no puede, perdón, el superintendente de obra no puede dirigirse directamente a la entidad, ¿sí? Tiene que hacerlo a través de la supervisión. Entonces, por ejemplo, ¿quién presenta el avance de obra? La empresa constructora. ¿Quién se lo verifica? El supervisor de obra verifica y firma la planilla. Esa planilla, ¿no es cierto?, la revisa y la tiene que aprobar el fiscal. El fiscal lo manda a la administración de la entidad para que le pague. Si fuera, en vez de ser una supervisión, fuera un proyecto, se está haciendo un diseño, en ese caso se llama gerente de proyecto. Entonces, hay un fiscal, también hay un fiscal, ¿no es cierto?, para un proyecto, que es la persona, el ingeniero que se hace cargo de hacer el seguimiento del proyecto. Se ha mandado a hacer el diseño, ¿no es cierto?, de una represa. ¿Quién lo hace? Una empresa consultora. ¿Qué hace la empresa consultora? La empresa consultora tiene un gerente de proyecto, pero también tiene un fiscal del proyecto. ¿A quién representa? Representa al dueño, ¿sí? El gerente de proyecto, ¿no es cierto? Y debajo del gerente de proyecto tiene el personal administrativo, ¿no es cierto? Tienen los profesionales de diseño. Tendrá el ingeniero especialista en estructura, el ingeniero especialista en excavaciones, el ingeniero especialista en hormigones, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces están los profesionales especialistas. Y después están los técnicos, los dibujantes, lo que sea. ¿Se entiende la diferencia? Fiscal representa al dueño. Entonces, este fiscal administra el contrato de la supervisión. El supervisor administra el contrato de la empresa constructora. Bueno, y acá, si quieren funciones, esta guía tiene todas las funciones. No es sencilla esta guía, es grande. Están las definiciones, después están quiénes son las responsabilidades, las funciones del supervisor de obra, ahí están todas las funciones del supervisor de obra, las tareas que hace el supervisor, una cosa son funciones, otra cosa son tareas. Las tareas preliminares, al inicio de la supervisión, durante la supervisión, tareas previo al término de la obra, cuando se termina la obra, las actividades generales que realiza, las actividades específicas que realiza el supervisor, cómo se contrata los servicios del supervisor, cuáles son los requisitos que tiene que tener el profesional de supervisión, metodología de planificación de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Es un documento bastante grande. Entonces, en el curso que yo di, hice lo siguiente. Ya, creo que era esta. O sea, es la misma guía. Es la misma guía que cuando yo enseñé este curso. Vamos a ver si es. No es este. No es este. Quería mostrarles algo. Lo que pasa es que yo, cuando di el curso, DBC, supervisión, especificaciones técnicas, guía. Bueno, no la tengo. Voy a ver si es esta. Creo que es esta. Esto que está en PDF, yo la transformé a Word. Y vamos a ver si es esta. Es lo mismo. Entonces, en el curso,
yo resaltaba algunas cosas, ¿sí? O ponía comentarios, ¿sí? Cuidado con esto, esto es así. Entonces voy describiendo, todo esto que está en recuadros en verde son comentarios que yo hacía. Por ejemplo, ¿no es cierto? Normalmente el acta de recepción definitiva se constituye en un certificado de obra, pero aquí tenía una conexión, ¿sí? Aquí tenía una conexión que yo hacía clic y me levantaba una acta de recepción. Entonces está totalmente ese documento de la guía, totalmente comentado, con experiencia. Eso era el curso de supervisión que di, ¿ok? Entonces yo les aconsejo, si quieren saber de supervisión, bajen esta guía. Lo van a encontrar en la web del Ministerio de Obras Públicas. Y después, como el curso era supervisión y fiscalización, ¿sí? Hay también una guía de supervisión, perdón, de fiscalización. La supervisión, ¿dónde está la guía no la encuentro? Acá está la guía de supervisión, en la que hemos visto, guía de supervisión, guía boliviana. Y acá hay otra guía, también del Ministerio de Obras Públicas, ¿así? Que dice guía de fiscalización, ya no de supervisión. Igual es un documento bastante grande. Y no es lo mismo. No, la gente confunde, el fiscal, no. Supervisor y fiscal no es lo mismo. Acá están también las funciones, ¿no es cierto?, de lo que hace el fiscal. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia? Yo les aconsejo que se bajen estos dos documentos. Lo van a encontrar en la web del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. ¿Ok? ¿Dónde estábamos? Internet, ¿dónde estábamos? Creo que me salí de donde estaba, ¿no es cierto? Sí, me salí de ahí. Vuelvo a cargar. A ver, entonces sigan las dudas, por favor, mientras yo busco de nuevo el documento del DBC. ¿Ok? Ok, sigan las dudas mientras yo busco el documento. ¿No hay más dudas? Firmar. Rubricar o firmar es lo mismo. Hay que rubricar el documento, hay que firmar el documento. ¿Ok? ¿Dónde estábamos? Ingeniería legal. Estábamos en el 2021 y estábamos en el documento del DBC. Ok. Estábamos por el artículo 10, desde el 16 creo que teníamos que ver. Sí. Ya, sigo escuchando. ¿No hay más duda? Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre precios unitarios y precios unitarios elementales? El precio unitario, el análisis de precio unitario es el formulario B2 y precios unitarios fundamentales son
los precios de los componentes. A ver, le explico. ¿Recuerdan un análisis de precio unitario, sí? ¿Sí o lo vemos en el formulario? A ver, lo vamos a ver, el formulario B2. Si lo tienen a mano, el formulario B2. Por aquí está. Este es el formulario B2, que es el análisis de precio unitario, donde yo pongo descripción, unidad, cantidad, precio unitario, precio total. Materiales, mano de obra, equipos. Recuerda que lo vimos también en el sistema que les mostré. Y al final aquí dice total del precio unitario. ¿Ok? Ese es el precio unitario, el análisis de precio unitario. Sin embargo, el formulario B3, en ese se colocan todos estos precios de los insumos, ya no del ítem. El análisis de precio unitario puede ser el análisis del hormigón. En cambio, en el formulario B3, aquí entrará el precio del cemento, el precio de la arena, el precio del ripio, el precio del fierro, el precio de la madera, el precio... Acá entrará el precio del albañil, del peón, del fierrista, del encofrador. Acá entrará el precio, en la descripción, entrará el precio unitario del tractor, la motoviladora, el vibrador, ¿cómo se llama? Bueno, todos los equipos, ¿sí? Todos los equipos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Uno es el precio unitario de todo un ítem del hormigón armado. En cambio, aquí hay que poner los precios, ¿no es cierto?, de esta parte de aquí. Aquí dice, aquí puede decir cemento, unidad, kilogramo, cantidad, lo que va a entrar de cantidad en un metro cúbico hormigón, 300 kilos, y el precio del cemento, un boliviano. Total, 300 bolivianos. Acá entrará qué sé yo, la arena. La arena, la unidad metros cúbicos. Cantidad para un metro cúbico, por eso se llama precio unitario, para un metro cúbico de hormigón entrará 0,60 metros cúbicos de arena. Su precio, metro cúbico, no sé, 120 bolivianos. 120 por 0,70, ¿no es cierto? Son tantos bolivianos. ¿Se entiende? Entonces, y el formulario B3, aquí hay que poner arena, ripio, cemento, ladrillo, el precio de cada uno. Y lo que dice la norma es que si yo aquí pongo un cemento, donde su precio unitario del cemento es un boliviano por kilo, y en el formulario B3 pongo acá cemento, su unidad kilo, y le pongo 1,20, me van a descalificar. Eso es lo que dice la norma. Entonces, los precios que yo ponga en el análisis de precio unitario, ¿sí?, de los materiales, de los manos de obra, ¿no es cierto?, de los equipos, ¿no es cierto?, los equipos están por hora, ¿no es cierto?, la motoniveladora, la hormigonera, el vibrador, la pala cargadora, están por... El precio unitario que yo ponga acá, ¿no es cierto?, acá tienen que estar todos los precios unitarios de los materiales, de la maniobra y del equipo. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Sí, Ingeniero, ingeniero. buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Disculpe una consultita. Orillas Jennifer le habla. Quería consultarle acerca del rendimiento para mano de obra y equipos. ¿Cómo lo obtiene, Inge? Experiencia. Experiencia. A ver, hablemos de un equipo, ¿sí? Un equipo, si es una retroexcavadora, por ejemplo, voy a hacer zanca, entonces voy a tener una retroexcavadora, una Caterpillar, no sé cuánto, ¿sí? El manual de la Caterpillar, ¿no es cierto?, me dirá cuánto esa máquina rinde, ¿ok? ¿Cuánto rinde esa máquina? Quiere decir, cuántos metros cúbicos excava por hora. Y si yo después, ¿no es cierto?, lo multiplico por las horas que voy a necesitar, voy a tener el precio, ¿no es cierto?, en equipo. Entonces, el equipo, ¿no es cierto?, su rendimiento del equipo
Muchos están especificados por las características del equipo. Entonces, una retroexcavadora que tiene una cuchara de 0,20 metros cúbicos, obviamente va a rendir mucho menos que otra excavadora que tenga una cuchara de 1 metro cúbico, ¿sí? Y por lo tanto el precio. Entonces, el rendimiento de los equipos, ¿no es cierto? Algunos están especificados, ¿sí? Por el fabricante de los equipos, ¿sí? Pero ¿cuántas horas de hormigonera se tardan para hacer 1 metro cúbico de hormigón? Ah, hay que ir ahora a medir, pues, ¿no? Obviamente las empresas constructoras tienen la experiencia de muchos años, ¿no es cierto? Y si no, ¿cómo empieza uno? Uno empieza comprándose las revistitas de precios unitarios que hay en el mercado. Yo les puedo dar, si quieren, hasta 10 libros de presupuesto de presupuesto y rendimiento, ¿no es cierto? Yo tengo libros de México, tengo mucho, tengo de Colombia, tengo de Perú, pero el rendimiento no me sirve, ¿no es cierto? No me sirve, tienen que ser los rendimientos de aquí. Entonces, y la mano de obra lo mismo, es experiencia, ¿no es cierto? Ustedes se van a la Federación la Federación Sindical de Trabajadores de la Construcción, que está ahí en la calle Vallivian, entre la calle René Moreno y Chuquisaca. Ahí hay una federación y ellos sacan también unas revistas donde están los rendimientos. Pero no rinde lo mismo, ¿no es cierto? Un señor de aquí, un señor en Cochabamba, en La Paz, por ejemplo. ¿Sí? No va a rendir lo mismo, ¿no es cierto? Mi obrero aquí que el obrero en Colombia. Entonces, eso la empresa constructora cuando contrata gente, tiene que contratar gente con la experiencia para que las cosas la hagan bien y rápido. Hace muchos años, ¿cuánto? Ahora pues unos 20 años, yo estaba en un proyecto en Potosí y estábamos haciendo el diseño de redes de agua potable y alcantarillado. ¿Sí? Y yo tenía como pega hacer, ¿no es cierto?, el presupuesto de los diseños que estábamos haciendo. Pues sucede que una máquina, ¿no es cierto?, rinde mucho menos allá. ¿Por qué? Por la altura, ¿no? La plaza en Potosí está a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, los equipos no van a rendir lo mismo. No van a rendir lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Alquilé equipo y los puse a excavar. A ver, excáveme. Un equipo más o menos nuevo, que el catálogo me decía, por decir, 50 metros cúbicos, me rendía el 70%. Y por lo tanto, yo tenía que poner 70% solamente al rendimiento y por lo tanto la obra, ¿no es cierto? El costo en equipo es más caro. ¿Por qué? Porque el equipo rinde menos. Mano de obra y equipo, ¿no es cierto? Es experiencia. Materiales es más fácil, ¿no es cierto? Materiales es más fácil porque si yo tengo que encofrar una columna, sé exactamente, ¿no es cierto?, cuánto de madera me van a entrar, cuánto de listones, cuánto de alambre, cuánto de clavos, y hay mucha experiencia en eso. Y es más fácil medirlo, pues yo le tengo que poner un encofrado a una columna, lo voy a medir, pues, ¿no es cierto?, la superficie de contacto que tengo y sé la cantidad de encofrado de madera que necesito. Entonces, en materiales es más fácil. Obviamente, si decimos el rendimiento en un hormigón, ¿cuántos kilos de cemento? Ah, ahí viene, ¿no es cierto? Seguramente ustedes no han visto la materia de dosificación, pero ¿de dónde yo parto? Yo parto de qué resistencia tengo, perdón, qué resistencia quiero, ¿no es cierto? ¿Qué resistencia quiero? El calculista dice que ha calculado con una resistencia de 350 kilos por centímetro cuadrado. Yo tengo que poner unos rendimientos de materiales
que me den una resistencia. ¿Cómo se hace? Bueno, con todo un sistema de dosificación, ¿sí? Y no por volumen, 1, 2, 3, digamos, sino por peso. Hay toda una metodología para dosificar, ¿no es cierto? Y para eso necesito el peso específico del cemento, necesito el módulo de fineza de la arena, necesito la curva granulométrica del agregado grueso, y con toda esa información hay una metodología que se llama dosificación. Entonces yo tengo que decir después, ya, para conseguir 350 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, yo tengo que poner un hormigón de 300 kilos de cemento por metro cúbico, 0,67 metros cúbicos de arena, 0,70 metros cúbicos de ripio, ¿no es cierto? Y tengo que ponerle tanta agua, ¿no es cierto? El cemento, arena, ripio y agua. Y con esa dosificación tengo que asegurar que me va a dar la resistencia que me está pidiendo el proyecto, ¿sí? Entonces, la dosificación en materiales, en el caso de hormigones, de mezcla, dependen, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer una mezcla para un revoque, ¿no es cierto? O para sentar ladrillo, dice, no, esta es una mezcla de 1,3, dice el albañil. ¿Por qué? Porque dice 1 de cemento y 3 de arena. Pero dice, no, aquí le vamos a poner 1,5. ¿Por qué? Porque no necesita mucha resistencia. Entonces va a poner una parte de cemento y 5 partes de arena. Y eso es el rendimiento en material. En el hormigón, después cuántos clavos entran por metro cúbico de hormigón, depende para qué. Si voy a hacer columnas, si voy a hacer losas, si voy a hacer viga, ¿cierto? Pero eso es más medible, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, cuando se construye, ¿no es cierto? Yo sé cuánto de alambre, cuánto de clavos, cuánto de madera, ¿no es cierto? Entra porque lo estoy viendo, ¿no es cierto? Pero se va afinando con la experiencia. En cambio, mano de obra es dependiendo de la mano de obra que se tenga. Yo conozco empresas que tienen hace 20 años los mismos trabajadores. Obviamente una empresa que tiene obras en forma permanente, pero hace 20 años que tienen los mismos trabajadores, el mismo capataz, ¿no es cierto? El mismo fierrista, el mismo encofrador, el mismo que le hace el estuco, el mismo que le hace los pisos, ¿no es cierto? Tiene un equipo de gente de hace 20 años y trabajan con él hace 20 años. Entonces sabe perfectamente el rendimiento. ¿Se entendió, Jennifer? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ok, más dudas. Inge, disculpe. Adelante. Y de parte de su experiencia, ¿no? Como ingeniero, como para determinar el costo, los costos indirectos, como los precios unitarios o para el presupuesto del proyecto. A ver, un ratito. Los costos ¿Hay indirectos son... alguna base de datos? No, uno tiene que armarla. Acá nosotros tenemos gastos generales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué son los gastos generales? Todo lo que no es ítem de obra. ¿Sí? Cuando lleguemos a la parte del DBC de presupuesto, de presentar propuesta, les voy a explicar muy a detalle qué son los gastos generales. Hay una normalmente, y vayan a alguna empresa o pregúntenle a su docente, ¿no es cierto? Dígale, en una obra de una vivienda, ¿cuánto es el porcentaje de los gastos generales? Si le contesta que es un 10, 15%, 7%, depende, si le contesta con un número de porcentaje, quiere decir que no sabe cómo se calculan los gastos generales. Yo escribí hace muchos años, lo voy a buscar ese documento, aunque no sé dónde estará. Escribí un artículo sobre los gastos generales, ¿ok? Y ese artículo hoy sigue vigente, donde yo digo que la mayoría no sabe calcular gastos generales y creen que es un porcentaje, y no es un porcentaje. Aquí lo pongo como un porcentaje de gastos generales,
pero después de haber hecho un cálculo que se lo voy a explicar más adelante. Entonces, el gasto general lo pongo como porcentaje para poder cobrarlo en cada ítem, pero no es un porcentaje, es un gasto, es un valor y depende de cada obra. Si yo hago un puente aquí en Santa Cruz, de un puente, por decir, de 20 metros, el mismo puente, supongamos que lo voy a hacer en Montero, pero ese mismo puente, ¿sí? Lo voy a hacer en Montero, suponiendo incluso que la fundación sea igual, el suelo sea igual. El valor no va a ser lo mismo. Pues yo voy a gastar más plata en Montero. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más transporte, voy a necesitar, o si una obra es más lejos, ¿no es cierto? Voy a tener que llevarle a hacer un alojamiento, tengo que hacer un campamento, tengo que darle comida, son gastos generales, no son ítems de obra, son gastos generales. Entonces, el gasto general, que son los que muchas veces se llaman costos indirectos, ¿sí? Es un valor que se debe determinar específicamente para cada obra. El que le ponga un porcentaje de entrada, porque aquí dice porcentaje, ¿no? Si ustedes fijan, acá dice gastos generales, ¿sí? Gastos generales, aquí dice porcentaje de 1 más 2 más 3, o sea, el 1 es materiales, el 2 mano de obra, el 3 es equipo. Un porcentaje de 2 más 3, mentira, no es un porcentaje. Se pone como un porcentaje después de hacer un cálculo, pero hay que para cada obra, ¿sí? Por eso les digo, ustedes pregunten, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los gastos generales para una vivienda aquí en la ciudad? 5 o 7%, puede ser que de eso, ¿no? Pero si a mí me preguntan cuántos son los gastos generales del porcentaje de gastos generales de los costos indirectos, yo le voy a decir que no sé. Dígame la hora y yo le voy a decir. Yo siempre hago el siguiente ejemplo. A ver, si ustedes venden cualquier cosa, ¿sí? Ustedes venden empanadas, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿a cómo la empanada? 5 pesos. ¿Puestos en mi casa? Sí, puestos en su casa. 5 pesos por empanada. Ok. Y yo le digo, ya mi casa está en San Matías. ¿Me la lleva? ¿Qué le va a decir? No puede, ¿no es cierto? 5 pesos sale la empanada, pero más el viaje va a salir 10 pesos cada empanada, ¿no es cierto? Esos son gastos generales. Entonces, depende de cada obra los gastos generales, ¿sí? De la ubicación, del transporte que hay que llevar, de la accesibilidad que se tenga, de cuántos ingenieros voy a poner, porque el ingeniero yo no lo cobro en la mano de obra, pues no. Yo el ingeniero, director de obra, lo voy a cobrar en donde, en mis gastos generales. Mi director de obra, mi residente, mi almacenero, si tengo personal administrativo en obra, esos valores, esos montos, ¿sí? Los tengo que cobrar en gastos generales. Y hay los gastos generales directos, que son los de la obra, y los gastos generales indirectos. Porque ¿de dónde saco plata para pagar al gerente de la empresa, a la secretaria, al contador, a toda la planta administrativa de la empresa, no de la obra? ¿De dónde saco plata? No saco plata de mis utilidades, pues, ¿no? Tengo que presupuestarlo y por lo tanto hay los gastos generales indirectos. ¿Cómo se calculan? Un tema muy general. Si yo tengo una oficina que tengo tal personal, le digo, esta oficina me cuesta $20,000 mensuales. Ok, 22. Quiere decir que al año yo voy a gastar $240,000 al año, lo voy a gastar. Esos $240,000 los tengo que distribuir en las obras que tenga. Si yo tengo una sola obra, yo estoy seguro que va a salir de presupuesto, porque lo va a tener que meter los 240,000, ¿no es cierto?, a una sola obra. Si yo tengo 10 obras, ¿no es cierto?, son 24,000 para cada obra. Entonces, ya esas son políticas empresariales, pero yo tengo que presupuestar y decir que mi costo de oficina lo tengo que poner en los análisis de precio unitario como gastos generales indirectos. ¿Cómo se hace? También se lo voy a explicar cuando veamos gastos generales. ¿Se entiende?
Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Sí, Sara. Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero a ver, una obra empieza el día que se da lo que se llama la orden de proceder. Si ustedes leen ese documento que les digo, esa guía, está clarito ahí, pero le explico. Cuando una obra tiene 300 días de plazo, a partir de cuando corre el plazo, desde el momento que el fiscal le dice al supervisor, le da una orden de inicio y el supervisor le da una orden de proceder. Para dar la orden de proceder se tienen que haber cumplido dos cosas. Que la empresa hubiera entregado la garantía de cumplimiento de contrato y la garantía del anticipo y que le hubieran pagado el anticipo. Desde ahí empieza a correr los 300 días. Cuando se cumplen los 300 días y la obra está terminada o antes de los 300 días, la empresa constructora le va a decir, oye, supervisor, terminé la obra. Ok, le va a decir, vamos a hacer la recepción provisional. O sea, una recepción, como su nombre lo indica, provisionalmente. Entonces, la MAE nombra una comisión de recepción, está la unidad solicitante, está el fiscal, está el supervisor, está la empresa constructora, y verifican, van a la obra. Previamente el supervisor, antes de decirle al fiscal, al decirle al de la unidad solicitante, al decirle a la unidad administrativa que tiene que estar presente, antes tiene que ir a verificar y chequear si la obra está terminada. Si el supervisor cree que la obra está terminada, le dice, un momentito, te falta esto, te falta esto. Hay un concepto muy importante. Una cosa es que puede estar las cosas mal hechas y otras cosas que no pueden estar. Y yo lo doy con un ejemplo que alguna vez hice. Lo confieso que lo hice, pero no debería haberlo hecho. Viene una empresa y me dice, mira, estoy complicado. ¿Por qué? Porque se me vence el plazo de la obra en una semana. Si la obra no está terminada, hay que empezar a cobrar la multa. Y una multa por día. Es un porcentaje del monto de la obra por día de atraso. Entonces la empresa me dice, a mí me faltan las puertas. Me faltan muchas puertas. ¿Okay? Y yo le dije lo siguiente, una cosa que media rara. Dice, ¿por qué no le pones unas puertas de tela? ¿De qué son tus puertas de madera? Pues me dice, ¿no? Ponerle unas puertas de tela. Pero ponerle unas puertas de tela y decirle que la obra está terminada. ¿Había puertas? Había puertas. Pero ¿eran las puertas que están especificadas? No. Entonces, se hace la recepción provisional, ¿sí? Y dice, no sé. Oiga, pero si las puertas no son de tela, son de madera. Pero la obra está terminada porque las puertas estaban de tela. Entonces, en esa recepción provisional se hace un chequeo de toda la obra y que esté de acuerdo a especificaciones. Si no está de acuerdo a especificaciones, se le da un plazo a la empresa para que arregle las observaciones. ¿Sí? Pero si el señor no hubiera puesto las puertas de tela, ¿no es cierto? Yo no podría haberle dicho como supervisor, ¿no es cierto? La obra está terminada. No está terminada, por lo tanto, corre el plazo, se cumple el plazo y te cobro multa. Entonces, en la recepción provisional se hacen observaciones, ¿no es cierto?, de que las cosas estén de acuerdo a las especificaciones técnicas y obviamente a las cantidades. Y si no están, esa acta de recepción se dice, se observa, ¿no es cierto?, que faltan, ¿no es cierto?, 20 puertas porque no son de tela, tiene que ser madera. Se observa que acá el revoque, ¿no es cierto?, está mal puesto. Se observa que la pintura está manchada aquí. Se observa. Y se da un plazo
Y ese plazo es hasta lo que se llama la recepción definitiva. En ese plazo, ya está terminada, entre comillas, la obra, el contratista tiene que arreglar las observaciones. Si llega el plazo que se les dio y no terminó de arreglar las observaciones, se le empieza a cobrar multa. O si no, se hace la recepción definitiva y se firma un acta de recepción definitiva. ¿Se entiende? Ok. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, yo tengo que dejarlo. Tengo que ir a obra, están por vaciar una hormigonada y tengo que estar presente en la obra. Ok. Para la próxima, ¿dónde estamos? A ver, voy a volver. Ingeniero, Sí, señor. disculpe, tengo una duda, pero es de anteriores clases, no sé si me la podría responder. Dígame. Es sobre la diferencia entre modificación del DBC y ajuste o reajuste del DBC, ¿no? Porque la modificación tiene que ser con el órgano rector, ¿no? Pero el ajuste es bajo enmienda, entonces quisiera entender la diferencia, ¿no? Entre una modificación. La diferencia es la siguiente. Si usted está en la unidad solicitante y está haciendo un DBC para licitar y quiere modificar el modelo del DBC que le da el SICOE, ahí tiene que ir al órgano rector. ¿Se entiende? Usted está haciendo un DBC, pero usted quiere cambiar el modelo del DBC del SICOE. ¿No es cierto? Quiere ponerle, ¿no es cierto?, que además haya otra garantía por no sé qué cosa. Pero eso no está en el DBC modelo. Entonces tiene que pedirle permiso al órgano rector. Órgano rector, mire, a mí me está exigiendo el financiador que además se ponga otra garantía. Entonces le solicito una modificación. En este caso tiene que justificarlo y va al órgano rector y el órgano rector le va a decir que sí o que no. Ese es un caso. El otro caso es cuando usted tiene un DBC hecho, usted licita, ¿no es cierto? Y hay algunos errores en el DBC. O por ejemplo, usted dice, ¿no es cierto?, que en el DBC le están pidiendo que ponga 2 tractores y 10 volquetas. Y usted le va a decir, oiga, ¿por qué piden 10 tractores? Si con 4 tractores se puede hacer esta obra, está haciendo un reclamo de algo del DBC, no algo que está fuera del modelo, sino de algo de especificaciones, ¿sí? Entonces, le podrán decir, a ver, vamos a revisar, tiene razón, y esa es una enmienda, y esa es una modificación al DBC, ¿no es cierto?, que tiene que aprobarse para poder licitar. O, por ejemplo, usted puede decir, oiga, mire, aquí hay unos fierros, ¿no es cierto?, que no se entiende en el plano de qué son o qué números son, o hay una contradicción entre la planilla de fierro y el dibujo del plano. Lo revisan y dicen, tiene razón, aquí hay un error. Lo van a corregir y se va a hacer una enmienda al DBC. Esas son los dos casos. Una cosa es modificar el modelo del DBC y otra cosa es modificar errores del DBC. ¿Se entiende? Clarísimo. Entonces sería más o menos, uno sería la modificación en las cláusulas del DBC, otro que está inscrito o escrito, ¿no?, en el DBC. En el DBC modelo. Sí, señor. Gracias, ingeniero. Ok. Ok, si no hay más preguntas, lo dejo, jóvenes. ¿Sí? Estábamos por decir hasta dónde vamos a estudiar la próxima clase. ¿Hasta dónde estudiamos? Hasta El 23. Hasta el 23. Bueno, nadie ha preguntado de estas cosas. Quiere decir que la han estudiado, la han entendido bien. 23. Y vamos a entrar en el 24, evaluación. Todo lo que es evaluación, léanlo bien, por favor. ¿Sí? Los 3 casos y formas de evaluar.
calidad, propuesta técnica y costo, el método de calidad y el método de precio evaluado más bajo. ¿Ok? Entonces eso va el 24, el 25, el 26, el 27, creo que va hasta el 28, si no me equivoco. El contenido del informe, resolución de adjudicación, concertación, ok. Y podríamos ver suscripción del... No. Hasta el 30, inclusive, ¿ok? ¿Estamos? ¿Está claro? Hasta el 30. Sí, ingeniero. Leen, estudien. Ok, nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Muchas gracias.